Hola, mi nombre es Grifel Dolores Rosario Geraldo y soy de la sección 133 de Física Básica con la maestra Francis Jaques Liranzo. El tema del que estaré tratando es sobre la cinemática. Antes de pasar al tema, estaré explicando lo que es la mecánica. La mecánica es la ciencia que estudia y analiza el movimiento y reposo de los cuerpos, así como su evolución temporal bajo la acción de una o varias fuerzas. La mecánica se subdivide en cuatro grandes bloques de contenido. Están la mecánica relativista, que es la que describe el comportamiento de los cuerpos que se mueven con velocidades cercanas a la de la luz. La mecánica cuántica, que es la que se ocupa de los fenómenos que involucran a los átomos y las partículas fundamentales. La teoría cuántica de campos, que es la rama más reciente de la mecánica y se enfoca en intentar aplicar los principios de la mecánica cuántica, tratando a las partículas como campos continuos. Y la mecánica clásica, que es la que se encarga del estudio del estado de movimiento o de reposo de los objetos y las causas que lo modifican. Esta se subdivide en la cinemática, que se ocupa de la descripción del movimiento, la dinámica, que se ocupa de las causas que determinan el movimiento, y la estática, que se ocupa del análisis de las fuerzas de los sistemas físicos en estado de reposo. La cinemática es una rama de la física que estudia el movimiento de los objetos sólidos y su trayectoria en función del tiempo, sin tomar en cuenta el origen de las fuerzas que lo motivan. Para eso se toma en consideración la velocidad y la aceleración del objeto que se mueve. Un marco de referencia es un ente constituido por un punto de referencia arbitrario, un conjunto de ejes coordenados y un reloj. Los elementos de la cinemática son los modelos en cantidades físicas que nos sirven para describir el movimiento. Están la trayectoria, que es la línea que describe un cuerpo en su movimiento, la posición, que es una magnitud vectorial que permite determinar la ubicación de una partícula en un sistema de referencia de coordenadas cartesianas, el desplazamiento, que es la cantidad vectorial con que se mide el cambio de posición de una partícula en un intervalo de tiempo dado. La distancia recorrida es la longitud de la trayectoria seguida por una partícula en un intervalo. La velocidad, que es la cantidad física con que se mide el desplazamiento en cada unidad de tiempo de una partícula en movimiento. La rapidez es la cantidad física con que se mide la distancia recorrida en cada unidad de tiempo de una partícula en movimiento. Y la aceleración, que es la cantidad física con que se mide el cambio de velocidad en cada unidad de tiempo. El movimiento rectilíneo uniforme es el que describe el desplazamiento de un objeto en una sola dirección con una velocidad y tiempo constante en una determinada distancia. En física, el movimiento rectilíneo uniforme puede ser observado dentro de un plano en un eje de coordenadas donde el movimiento es línea recta desplazándose hacia una dirección. Es uniforme porque las variables de velocidad y tiempo en la recta es constante. El movimiento rectilíneo uniformemente variado es un movimiento que ocurre sobre una línea recta con aceleración constante. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración es constante, nunca va a cambiar, siempre es la misma. Este se puede clasificar en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado si la partícula se mueve en línea recta y en una sola dirección, manteniendo su aceleración constante y positiva, y en movimiento rectilíneo uniformemente retardado si la partícula se mueve en línea recta y en una sola dirección, manteniendo su aceleración constante y negativa. El tiro vertical corresponde al movimiento en el cual se lanza un objeto en línea recta hacia arriba con una velocidad inicial. La caída libre corresponde al movimiento en donde se deja caer un objeto. En ambos casos se toman en cuenta las velocidades iniciales y las distancias, pero no intervienen el peso o la masa para calcular la altura o el tiempo.
Se le llama movimiento en dos dimensiones porque la posición de la partícula en cada instante se puede representar por dos coordenadas respecto a unos ejes de referencia. El movimiento en dos dimensiones es cuando la partícula se mueve estando tanto horizontal como verticalmente. El movimiento de una partícula en dos dimensiones es la trayectoria de la partícula en un plano vertical, horizontal o en cualquier otra dirección del plano. El movimiento de proyectiles es el movimiento de un objeto lanzado o proyectado al aire, sujeto únicamente a la aceleración como resultado de la gravedad. El movimiento de los objetos que caen, tal y como se explican en los movimientos rectilíneos, es un tipo simple de movimiento de proyectil unidimensional en el que no hay movimiento horizontal. El movimiento circular uniforme es el movimiento que describe una partícula cuando da vueltas sobre un eje, estando siempre a la misma distancia, radio del mismo, y desplazándose a una velocidad constante. La posición de la partícula depende de su posición inicial y de la velocidad a la que se desplaza. Esta se puede calcular a partir del incremento angular de la velocidad angular y de la velocidad tangencial. El movimiento parabólico es el movimiento de una partícula o cuerpo rígido describiendo su trayectoria, una parábola. Este movimiento se puede analizar como la unión de dos movimientos. Por un lado, la trayectoria en la proyección del eje de las X describirá un movimiento rectilíneo uniforme. Por otro lado, la trayectoria de la partícula al elevarse o caer verticalmente en proyección sobre el eje de las Y describirá un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración es la gravedad. Gracias por su atención. Hasta aquí fue mi presentación.